estás haciendo? Este champán de primera calidad se derramó sobre esa malvada mujer. Sigo esperando a tu niño bonito inútil. Oye, escuché que incluso lo contrataste como asistente. Eso es divertidísimo. ¿Realmente no crees que ese perdedor realmente puede cambiar el resultado de esta noche, crees? Sí. Todos esta noche están aquí solo para ser el segundo plato del joven maestro Wang. No te rías demasiado pronto. No pienses que no sé. Que estás a punto de ser destituido por tus accionistas. Entonces, serás el único responsable de la quiebra del grupo Rongsue. Tu madre jamás descansará en paz. Wang Xiaohua, me estás amenazando. Amenazándote. Nen Rongsue, déjame contarte que sin mi familia Wang, no eres nada. Nan Rongsue, ¿todavía crees que eres esa altanera feo, verdad? ¿Eso es divertidísimo? La propuesta ni siquiera ha salido todavía. Es demasiado pronto para decir eso. Joven maestro Wang, vamos a mostrarle este contrato de inmediato para que esta mujer pueda enfrentar la realidad. Nen Rongsue, mira bien. ¿Qué es esto? Este es el contrato ganador de la familia Lin. Este contrato tuyo es falso. ¿Cómo puedes arruinar a la familia Nanron con esto? Solo eres él. Chico mantenido de Nen Rongsue. ¿Cómo te atreves a cuestionar el contrato de la familia Lin conmigo? No digas tonterías. Perdimos esta licitación. Vámonos. No perdimos la licitación. Confía en mí. Sigues hablando duro. Incluso cuando estás condenado, creo que ustedes dos deberían arrodillarse y rogarle al joven maestro Wang por misericordia. Tan arrogante. ¿Aún crees que puedes revivir al grupo Rongsue de entre los muertos? Exactamente. Por supuesto. El contrato de la familia Lin es conmigo ahora. El grupo Rongsue está condenado. Es así. Pero la señora Lin me acaba de decir que la nueva adjudicataria es Nen Rongsue. Tonterías, señorita Lin. Claramente lo que le interesa es la propuesta de nuestro joven maestro Wang. Un contrato especialmente firmado. ¿Cómo pudiste elegir a Nan Rongsue? 5 minutos. La señora Lin traerá el nuevo contrato de Nen Rongsue. ¿Te crees el jefe de la familia Lin? Jin Feng. La familia Lin es una familia de la capital imperial. ¿Cómo te atreves a insultar a una familia de la capital imperial? Si la familia Lin se entera, se asegurarán de que mueras sin un lugar donde ser enterrada. Nen Rongsue quiere guardar las apariencias, pero no llegarías tan lejos como para hacer que tu lindo chico mienta, ¿verdad? Jin Feng. Deja de decir esas palabras llenas de ira. Guarda las apariencias. Vámonos. Señor Jia, magnate inmobiliario. Esta directora general del grupo Rongsue es realmente repugnante, estafando aquí. Señor Jia, director ejecutivo del grupo Washwan. Sí. Hace tiempo que escuché que están en Rongsue. No es una buena persona. Si no fuera por el joven maestro Wang cuidándola, tal vez ella habría estado viviendo en las calles hace mucho tiempo. Lin Hongyan, 3 minutos. Te quiero dentro de 3 minutos, para que traigas el contrato y el sello de tu familia Lin a la conferencia de licitación. Creo que hiciste una llamada falsa para engañar a la gente. Solo tú eres digno de tener el número de teléfono de la señora Lin. Insultando a la señora Lin de esta manera, parece que este grupo Rongsue va a terminar. Ya que eres tan desagradecido, mi familia Wang va a cortar toda cooperación contigo. Parece. Este grupo Rongsue va a morir sin un lugar de entierro. Sí, con el apoyo de la familia Lin, el joven maestro Wang definitivamente llegará a la cima. Estamos dispuestos a romper la cooperación con el grupo Rongsue y seguirte. Señor Bin, director ejecutivo del grupo Linlang. Mi grupo Linlang es demasiado. Este CEO del grupo Rongsue son tan desagradecidos. Si fuera yo, ya habría aceptado las condiciones del joven maestro Wang. Sí, ¿no es solo acostarse con él? Más tarde, cuando la empresa se haya ido, ¿quién sabe cuánta gente la montará? Joven maestro Wang, nosotros te ayudaremos a resolver este problema. Alguien, eche a estas dos personas. ¿Qué estás haciendo? Wang Xiaohua, sacar conclusiones precipitadas. Es un poco prematuro, ¿no crees? Nen Rongsue, terminaste así. Todo por tu culpa. Me desafiaste por este bueno para nada. Ahora, déjalo. Arrodíllate y ruégame
y podría considerar ayudarte. Mi madre trabajó incansablemente para establecer el grupo Ronxue. No puede arruinarse en mis manos. Directora Su. Nosotros. Jin Feng. Suficiente. Estamos acabados. El grupo Ronxue también está acabado. Xiao Xue, esta noche tú y Xia Tian me servirán juntas. Déjame disfrutar la dicha de tener dos bellezas. Tal vez si estoy feliz, podría considerar ayudarte. ¿Y? Si confías en mí, solo quédate aquí obedientemente. Eres una mujer que rechaza un brindis solo para ser obligada a beber una penitencia. Xianfang, ¿te atreves a empujarme? Ya le informé a la señora Lin. Tu muerte es inminente. ¿De quién es la muerte inminente? Está por verse. Ha llegado la señora Lin. La señora Lin está aquí. Estás acabado. Señora Lin, este bueno para nada. Interrumpió la reunión de licitación y la humilló públicamente. Lo voy a listar ahora mismo. ¿Usted? Joven maestro Wang, señor Jiang, anunció los resultados de la licitación por mí. Lo hice. Pero no me creyeron. Señora Lin. Cierra la boca. Parece que la gente de Yun City ha retrocedido bastante en estos últimos 2 años. Incluso un idiota como tú puede anunciar cosas en mi nombre. ¿Alguien? Que lo saque y lo abofetee. Señora Lin. Piedad. Déjeme explicarle. ¿Tonterías? Abofetealo. Señora Lin. Señora Lin. Espérame, joven maestro Wang. Joven maestro Wang. Anuncio que el ganador final de la licitación del Grupo Lin es Grupo Ronxue. Felicidades, directora Su. Jin Feng, ¿me estás ocultando algo? ¿Por qué preguntas? La familia Lin inicialmente eligió a Wang Xiaohua, pero luego me eligieron a mí. ¿Estás diciendo que no estuviste involucrado? Considerémoslo así. Y fui a su persona a cargo. Y estaban muy satisfechos con tu propuesta. ¿En serio? Felicidades, Xianfang, por completar la segunda etapa de la misión de ascensión inmortal del dios de la riqueza. Siguiente paso, ola de gastos de golpe crítico. Por favor, gaste 1.000 millones de yuanes dentro de 15 días. 1.000 millones de yuanes depositados en su cuenta bancaria. En efecto, estamos muy satisfechos con la propuesta del grupo Ronxue y siéntanse libres de completar cualquier presupuesto que deseen. También tengo buenas noticias para ti. Por favor, dígame, señora Lin. En 3 días, gente de las familias de la capital imperial vendrá a Yun City. Seleccionarán la mejor empresa de diseño para invertir en la conferencia de moda. Gente de las familias de la capital imperial estarán allí. Sí. Recuerda, no los ofendas. Las familias aristocráticas de la capital imperial. Villa de la familia Wang. Un montón de basura inútil. Mi familia Wang los ha apoyado durante tanto tiempo, y aún así no pueden ni siquiera reprimir al grupo Ronxue. ¿Para qué sirven? ¡Fuera! Maldito Jin Feng. Me vengaré tarde o temprano. Joven maestro Wang, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué haces en mi propiedad de la familia Wang? No me molestes si no tienes nada importante. Joven maestro Wang, tengo un plan que puede ayudarte a vengarte. ¿Qué plan? En 3 días, la conferencia de moda de Ciudad Yun comenzará. Esta es nuestra oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo? He contratado a todas las modelos en Ciudad Yun. Bien. Una jugada brillante para cortarles los recursos. De esta manera, el grupo Ronxue no tendrá quien usar. Incluso los mejores diseños no se podrán exhibir. De esta manera, Nen Ronxue tendrá que suplicarme clemencia. Y ese Xianfang está muerto. Querida, realmente te adoro por una razón. Lugar de ensayo del desfile de modas. ¿Por qué el grupo Ronxue no ha quebrado todavía? Gracias al presidente Wang, el grupo Ronxue ahora está floreciendo. Floreciendo. Creo que están a punto de enfrentarse a la destrucción total.
Wan Xiaohua. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Parece que la directora ejecutiva Xue todavía no sabe el gran problema al que se enfrenta. Ustedes dos, ¿qué están tramando ahora? Par de idiotas. Les diré lo que está pasando ahora mismo. Escuchamos que la conferencia de moda del grupo Rongsue no tiene modelos preparadas. ¿Es eso cierto? El grupo Rongsue parece despreocupado por esta conferencia de moda. ¿Eso significa que ellos también no les importan las familias de la capital imperial? ¿Qué pasa con el grupo Rongsue esta vez? Por favor, mantengan la calma todos. Yo tampoco he recibido ninguna noticia, pero puedo garantizar que nuestro grupo Rongsue dará todo de sí para esta conferencia de moda. Hola. Sí, Yusu. Las modelos originalmente programadas para el grupo no se presentaron hoy. ¿Qué? ¿Cómo es posible que ninguna de las modelos del grupo se presente? Nen Rongsue. Ya he pagado para robarme a todas las modelos de tu empresa. Ahora en Yun City no podrás encontrar ni una sola modelo. Despreciable. La última vez me humillaste delante de la familia Lin. Esta vez te haré pagar el doble. La conferencia de moda ni siquiera ha comenzado todavía. No es seguro quién ganará o perderá. Nen Rongsue. Señor Jia, accionista del grupo Rongsue. Solo mira tú, ¿qué tipo de cosa desordenada es esta? Las modelos ni siquiera han llegado. Grupo Rongsue, tarde o temprano se arruinará en tus manos. Cálmate. Definitivamente, resolveré este asunto. Piensa en una manera. Señor Fanny, accionista del grupo Rongsue. Ahora las modelos del grupo han huido todas. Mañana los representantes de las familias Didu llegarán al lugar. Me gustaría ver cómo manejarás esto. Sí, es este chico guapo. Es por él que la familia Wan no se está reprimiendo tanto. Haz que se vaya. Ese y o podemos resolver este asunto adecuadamente. Entonces renunciaré voluntariamente. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Bien. Todos. Ustedes serán testigos. Esta es la apuesta de Nen Rongsue, propia. Directora Su, déjame este asunto a mí. Jin Feng. Sé que estás haciendo esto por mí. Haré todo lo posible para resolverlo. Hola. Señor Mu. Sobre la colaboración que discutimos la última vez. Hola. Señor Wen. Sí, sobre las modelos del grupo. Para la colaboración, las modelos de nuestra empresa han sido todas vendidas. No queda ni una sola. Realmente no hay nada que pueda hacer. Si este desfile de modas no puede continuar, entonces que termine ahora. No nos hagas perder el tiempo. Digo, que deberías entregar el puesto de directora ejecutiva. No te avergüences aquí. En mi opinión, deberíamos quedarnos con el joven maestro Wan. Él tiene un futuro. Cuando llegue el momento. Después de que Nen Rongsue renuncie, debemos darle una lección a ese chico guapo y vengarnos del joven maestro Wan. Todos, el desfile de moda es mañana por la noche. Sacar conclusiones precipitadas. Es un poco prematuro, ¿no crees? Con solo un día. ¿Qué puedes hacer? El joven maestro Wan está asustado. Bien. Te daré un día. Cuando llegue el momento, te haré la vida un infierno. Jin Feng. No te preocupes, tengo un plan. Agencia de modelos. Wenyan, dueña de la agencia de modelos. Las modelos de nuestra empresa han sido todas compradas por la familia Wang. Ahora, no tenemos ni una sola modelo. Una agencia de modelos con Perebla. Las de Didu no puede producir ni una sola modelo ahora. Lo siento, señor Jiang. Ni la ama de casa más lista puede cocinar sin arroz. Por favor, no me hagas las cosas difíciles. Aumentaré el pago. La familia Wang es poderosa y tiene mucho dinero. Esto no es algo en lo que puedas interferir. 100 millones. 100 millones. Señor Jiang, se lo dije. Esto no se trata de dinero. Entonces 500 millones. Siempre y cuando estés de acuerdo. Estos 500 millones son todos tuyos. 500 millones. ¿Esto? ¿Quieres decir que 500 millones no son suficientes? Entonces que sean 1000 millones. No, señor Jiang. Lo que quiero decir es, mira, podría ser tu modelo. Tú. Desfile de modas.
Nandong-su. No veo ninguna. Modelo del grupo Rongsue. No. ¿Ya has encontrado alguna? Grupo Rongsue. Viejo y miembro de la familia Lee. Ni siquiera han contratado modelos. Este grupo Rongsue. Está claro que no les importas en absoluto. Ni siquiera están exhibiendo modelos de moda. Una pequeña empresa de Yuncheng. Viejo Yang, miembro de la familia Yang. Se atreven a faltarnos el respeto así. Es completamente indignante. Todos. A continuación les presentaré la ropa diseñada por nuestra familia Wang. Seguramente les satisfará a todos. Eres bastante perspicaz, chico. Veremos cómo lo haces más tarde. Actúa bien. Ja. Inútil. Jinfe. Jin Feng. No debes meterte en problemas. Supongo que este idiota probablemente sabe que estás a punto de caer. Así que huyó. El joven maestro Wang es realmente impresionante. Todo está dentro del plan del joven maestro Wang. Nandong-su. Tus accionistas han retirado todas sus inversiones y se han puesto de mi lado. Arrodíllate y discúlpate conmigo como es debido. Podría considerarlo ya que una vez fuiste mi prometida. Ayudarte a regañadientes. Wang Xiaowa. No vayas demasiado lejos. Un desfile de modas sin modelos. No importa lo bien que esté diseñada la ropa, son inútiles. Esta inversión de las familias aristocráticas de Didu es mía. Villano despreciable. Todos. El desfile de modas de este año comienza ahora. A continuación, es la modelo del grupo Rongsue para exhibir su moda. Señorita Nenkaisu, ¿puedo preguntar si su empresa no ha preparado ninguna modelo o ropa? Esto. ¿Quién dice que el grupo Rongsue no tiene a nadie? A continuación, den la bienvenida a la modelo del grupo Rongsue en el escenario. ¿Cómo puede ser suya? Director Wen como la modelo más famosa de Yuncheng. Nadie puede superarla en calidad, ¿verdad? Inesperadamente, Grupo Rongsue, de hecho invitó al director Wen a ser su modelo. Que considerado. Parece que el campeón de este desfile de modas pertenece al Grupo Rongsue. Todos. Este Grupo Rongsue es solo una empresa rural. Tuvieron suerte de haber invitado al director Wen como modelo. No tienen otras modelos. ¿Quién dice que no tenemos otros modelos? The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo es que toda mi gente ha subido ahí? ¿Qué está pasando? Según los votos que anuncio, el ganador de este desfile de modas es Grupo Rongsue. Imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Qué quieres decir? Gasté tanto dinero. Elegí a tu modelo. Y dejaste que estos dos idiotas desfilaran. Con las decenas de millones que me diste, déjame decirte, este señor Jiang es alguien a quien no puedes permitirte ofender. Te aconsejo que te disculpes y te salgas de aquí inmediatamente. Él solo es un hombre mantenido. Déjate mimar. Eres ciego. Señor Jiang, puede gastar casualmente 1.000 millones. ¿Qué tiene tu familia Wang para compararse con él? 1,000 millones. Imposible.
Es solo un guapo. Mantenido. ¿Cómo podría tener 1.000 millones? Nan Rong-su, déjame decirte. Sin mí el grupo Rongsue está condenado. ¿Qué tiene que ver el grupo Rongsue contigo? La presentación del grupo Rongsue fue excelente. Mi familia imperial Lee invierte. Nuestra familia Yan también invierte. Bien. Felicidades Jian Fang, completada la tercera etapa. Misión de posición inmortal del dios de la riqueza. Siguiente paso, golpe crítico a la cantidad de gasto. Por favor gaste 2.000 millones. Dentro de 10 días. 2.000 millones han sido depositados en su cuenta bancaria. El tiempo se acorta. Pero la cantidad de gasto sigue aumentando críticamente. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Dijiste que el jarrón de celadón con vetar de oro ha reaparecido. Sala de conferencias de la subasta. Padre, te escuché decir que el jarrón de celadón con vetas de oro más querido de mi madre está en esta subasta. Está en esta subasta. ¿De verdad? Nemron Die, jefe de la casa Nemron. En efecto. Este tesoro tiene muchas falsificaciones en el mercado, lo que dificulta distinguir lo real de lo falso. Me pregunto si este es real o falso. Tío Nanron, no te preocupes. Sugan, el hijo mayor de la familia Su. Supongo que esta es su hija. Nanron Su. Verdaderamente una belleza, que podría hacer que los peces se hundan y los gansos caigan del cielo. Esta propuesta de matrimonio, acepto. Propuesta de matrimonio. ¿Qué propuesta de matrimonio? Oh. Este también fue el de tu madre, último deseo. Quien encuentre el jarrón celadón con vetas doradas, te prometeré el matrimonio con él. ¿Qué? No estoy de acuerdo. Suer, no te preocupes. Maestro Ten. Maestro Ten, maestro tasador de antigüedades. Es un maestro tasador. Pagué un alto precio para invitarlo. Se dice que ha tasado más de 1.000 antigüedades en este campo. Hoy si el jarrón de celadón con B dorado está autenticado, no escatimaré en gastos. Para DQ y reírlo. Disculpe, tío. Estoy siendo presuntuoso, pero puedo prometerle que este jarrón de celadón con B dorado, esta es solo mi contribución a nuestros regalos de compromiso para la familia Nanron. Siempre que el tío esté de acuerdo con mi matrimonio con Suer, para entonces. Suganges, dices que la subasta ni siquiera ha comenzado. Y ya estás tan ansioso por hablar de matrimonio. Si realmente la amas, ¿quieres casarte con ella o solo quieres acostarte con ella? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a decir tales tonterías aquí? Sugang, permíteme presentarte a mi novia Jin Feng. Jin Feng. Así que eres el tonto cuya mujer fue robada por la familia Wang, el guardia de seguridad idiota. ¿Qué? ¿Tú también sabes algo de antigüedades? No importa si entiendo de antigüedades o no. Tengo dinero. Mi plan es comprar todo en la subasta de hoy. Todo. Cómpralo todo. ¿Comprar qué todo? ¿Qué tonterías estás diciendo? La insignificante familia Su, a los ojos de mi Jin Feng, ni siquiera vale la pena mencionar. Verdaderamente un sapo bostezando ambicioso más allá de tus posibilidades. ¡Qué palabrería! Chico, no te pongas arrogante. Si no te hago perder todo hoy, mi nombre no es Su. Oye, ¿perder dinero? Eso es genial. No podría pedir más. Tú. Casa de subastas. Todos. Yafei de la compañía comercial 9 Dragones. Nuestra compañía comercial, 9 Dragones. Subasta. ¿Comenzará ahora? Joven amigo. Justo ahora. Avergonzaste al joven maestro Su. Espera un minuto. Definitivamente no te dejará ir fácilmente. No te preocupes, tío. En una subasta, el mejor postor gana. En este sentido, estoy bastante seguro. Pero Jin Feng, Sugang tiene un experto con él. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto? ¿Es realmente tan importante entender de antigüedades? Por favor, presente el primer artículo. Este es el primer artículo de la subasta de nuestra compañía comercial 9 Dragones. Primer artículo de subasta. Una pieza de jade negro. Pieza de jade negro. Magistralmente elaborada, suave y delicado. El uso prolongado puede incluso promover la salud y preservar la juventud. Precio inicial, 1 millón. Cada incremento
No estaría mal comprar este jet y dárselo hacia Oxue. 10 millones. No debe ser inferior a 100.000. El joven maestro Xu es verdaderamente rico, ofreciendo 10 millones. 20 millones. Jin Feng, ¿de verdad vas a ofender al joven maestro Su? ¿Por mí? Joven amigo. La familia Su es un jugador importante en la industria de antigüedades de la capital imperial. Si actúas tan imprudentemente, me temo que ni la familia Nanrong podrá protegerte. Gracias por su preocupación, viejo maestro. Pero realmente no tengo miedo. Tú. Y de Ayota. ¿Cómo te atreves a pelear conmigo por esto? ¿Estás cansado de vivir? ¿Qué pasa, señor Su? No me digas que estás en la ruina. ¿Intentas amenazarme? Mentira. ¿Me he quedado sin dinero otra vez? 30 millones. 40 millones. 50. Señor Su, todavía queda el jarrón de Feladón con incrustaciones de oro. Semejante tesoro. No hay necesidad de molestarse con ese chico. Este ya hay tinta. Ya ha superado su valor original. Déjalo por ahora. Espera a lo que viene después. Lo haré pagar. Este caballero ofrece 40 millones. 40 millones una vez. 40 millones dos veces. 40 millones tres veces. ¿Vendido? 40 millones. Estos 40 millones. El Jade Tinta no es mucho. Señora Su, es suyo. Un Jade Tinta de 40 millones. Dije que lo regalaría y lo hice. Este joven sí que tira el dinero. Me pregunto de qué prestigiosa familia proviene este joven maestro Jiang. Nunca he oído hablar de él. En efecto, con un magnate de tan alto nivel aquí. Me temo que hoy, las cosas que queremos, no tendremos suerte. Mentira. ¿Qué magnate de alto nivel? Es un idiota. Un insignificante. Guardia de seguridad. Chico, 40 millones. ¿Crees que puedes desembolsar esa cantidad de pasta? Ja, sí. Joven, no puedes estar usando el dinero que tanto le costó ganar a nuestra Sue para derrochar así. ¿Papá, de qué estás hablando? Jin Feng anteriormente, para ayudarme a ganar la puya, ofreció 1.000 millones. Unos míseros 40 millones. Para él, no son nada. 1.000 millones. Es increíble. De acuerdo. Quiero una prueba de fondos. ¿Alguna objeción? Tío, mi familia Su es reconocida en toda la capital imperial como una familia prestigiosa. Ni siquiera yo, su gang, me atrevería a ser tan extravagante. Tu hija trajo a este idiota aquí. De hecho, se atrevió a pujar 40 millones para comprar este Jade Tinta. Ja. Realmente no tratas el dinero como dinero. Tío, puede que no sepa mucho sobre tasar tesoros, pero dinero realmente lo tengo. Fácil de decir. Joven. En el mundo de las antigüedades, el mayor tabú es la jactancia. Este anciano ha estado en este negocio durante décadas. He visto cientos, si no más, de personas adineradas. Pero nunca he oído hablar de alguien apellidado Jin. El hecho de que no lo hayas visto no significa que no exista. Eres bastante ignorante entonces. ¿Cómo te atreves, desgraciado? Joven maestro Shu. Me atrevo a pedirle al joven maestro Shu que intervenga y castigue a este loco. De acuerdo. Alguien viene. Verificación de fondos. Un cheque dirá si uno es rico o pobre. Verificación aprobada. Joven maestro Xu, su tarjeta. Una persona verdaderamente capaz donde quiera que vaya. Posee verdadera fuerza. A diferencia de algunas personas. Dignidad. Apariencia, más importante que nada. Bolsillos vacíos. Pero con ganas de aparentar. No está mal. R-I-C-O-N. Oh. No hay necesidad de palabras. El temperamento y el comportamiento se disciernen al instante, a diferencia de algunos en el momento en que llegan. Hay este aire de pobreza. Señor Jiang, The film was translated sería conveniente mostrar and su narrated tarjeta by bancaria. M-Media. Permítanos verificar sus fondos. ¡Ay! Ustedes dos, viejo y joven, cantando la misma melodía. Toda una actuación. La verificación está bien, pero verificar solo porque tú lo dices. ¿No me haría perder la cara?
¿Qué pasa si apruebo? Si su verificación es aprobada, nuestro primer artículo de la subasta será entregado como prometido. Además, también le regalaremos una tarjeta VIP Suprema de la Cámara de Comercio de Kowloon para todos los establecimientos bajo la Cámara de Comercio de Kowloon. Su límite de gasto es de 100 millones. Suficiente, suficiente. Ni siquiera puedo gastar todo este dinero. No te atrevas a darme más dinero. Incluso ahora, el joven amigo Jin permanece tan sereno y tranquilo. Podría ser que realmente tenga el respaldo. De acuerdo. Verifiquemos entonces, pequeño mocoso. Si realmente puedes sacar el dinero. Me arrodillaré y te haré una reverencia. De acuerdo. Es un trato entonces. Verificación aprobada. Joven maestro Jian, su tarjeta. Dijiste que si pasaba la verificación, te arrodillarías y me harías una reverencia. ¿Qué quieres decir? Hidayota, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Estás buscando la muerte. Joven maestro Xu, tratamos a todos los invitados con respeto. Si quiere hacer una rabieta, hágalo en otro lugar. En los terrenos de mi Cámara de Comercio de Kowloon. La arrogancia de su familia Xu no tiene cabida aquí. No me equivoco, este joven maestro de la familia Su, durante tantos años, ha estado acostumbrado a actuar tiránicamente en la capital imperial. Ahora mira, ha encontrado la horma de su zapato. ¿Qué tal esto, joven maestro Su? Tú, arrodíllate y hazme una reverencia ahora. Y consideraremos este asunto resuelto. Te volaré la cabeza. ¿Quién sabe si tienes dinero o no? Sacas una tarjeta bancaria de tu bolsillo. No significa que sea tuya. Tal vez antes de entrar al lugar, Nanron Su te lo deslizó. Oye, no digas tonterías. Él se basa únicamente en sus propias habilidades. Parece que este joven amigo Jin realmente es alguien a quien no se le puede juzgar por su apariencia. Tío, no te dejes engañar por este chico. Engañado. Chico, de verdad no sabes cómo se escribe la palabra muerte. Y... ¿Suficiente? En el territorio de mi gremio de los 9 dragones, no es lugar para que su familia Xu se porte mal. Ya Fei, ¿te atreves a golpearme? ¿Qué? No se puede golpear a mi familia Xu. Si te atreves de nuevo a interrumpir el orden del lugar, no solo te golpearé, también te echaré. De ahora en adelante cortaré todos los tratos comerciales con su familia Xu. Te reto a que lo intentes. Tú. De acuerdo. Maldita sea. No eres más que un niño bonito que depende de las mujeres para vivir. Ya veremos. Hoy traje varios cientos de millones. Voy a ir contra ti hoy. No quieres el jarrón de celadón con vetas doradas. Ja. Jin Feng, ¿qué deberíamos hacer? La siguiente subasta. Probablemente no vaya bien. No te preocupes. Cuando se trata de gastar dinero, no le tengo miedo. Solo observa. Hoy, este jarrón de celadón con bet jaspeada de oro será tuyo. Silencio. Ve. Por favor, presenten el segundo artículo de la subasta. Esta pintura de paisaje es una obra maestra de hace 2000 años transmitida hasta nuestros días. La pintura del paisaje universal. Precio inicial. 10 millones. Esta pintura del paisaje universal es real o falsa. La maestría es excepcional. En él hay sellos de pintores imperiales y maestros de varias dinastías. La textura también coincide. Me temo que este es el artículo genuino. Si esta pintura es genuina, el precio se multiplicará varias veces. Esta pintura del paisaje universal. Mi familia Su debe tenerla. Ofrezco 50 millones. Oye, ofrezco The film was 100 millones. and narrated by M Media. Mocoso. ¿No me oyes? Dije que mi familia Su debe tenerla. Oh, el joven maestro sugiere que subas el precio. Maldita sea. Después de la subasta, mi familia Su te hará desear estar muerto. Ofrezco 300 millones. 400 millones. Jin, ¿has terminado? Esta subasta es para el mejor postor. Si lo quieres, sube el precio. No es eso todo. Y... Joven maestro Su, cálmese. No caiga en su provocación. 400 millones. Ya ha superado el valor real de esta pintura de paisaje. Valor real, si seguimos gritando así. Cuando llegue el momento del jarrón de celadón con bet dorado, me temo. Bien. Esta pintura es tuya. O mejor dicho, es un regalo para ti. No. Te lo ganaste. No acepto regalos sin mérito. Ay.
El tercer artículo de hoy es este antiguo jarrón de celadón con vetas de oro. ¿Es esto real? Realmente encontraron el jarrón de celadón con B dorado. El jarrón de celadón con vetas de oro, debido a su importancia histórica. Existen muchísimas. Maestros de cada dinastía han elaborado imitaciones. Entonces, este jarrón de porcelana azul y blanca con incrustaciones de oro es realmente auténtico. Depende de cada uno de ustedes evaluarlo. Finalmente mi momento de brillar. Jinfeng, estás forrado, ¿verdad? ¿Y qué si lo estoy? No sabes cómo tasar tesoros. Sin saber cómo tasar tesoros, ¿cómo puedes ganar el corazón de la belleza? Tío Lie, recuerdo que dijiste: ¿quién encuentra el jarrón de porcelana azul y blanca con incrustaciones de oro puede casarse con Xia Oxue, ¿verdad? Siempre y cuando este jarrón de porcelana azul y blanca con incrustaciones de oro sea genuino, puedo decidir este matrimonio. Apruebo este matrimonio. Papá, aún no he aceptado. Por favor, evalúenlo ustedes mismos. Maestro Ten, bueno, ¿es real o falso? Joven maestro Shu. Este jarrón es falso. ¿Qué? Falso. Entonces este matrimonio. No se preocupe, joven maestro Shu. Bueno, todavía hay quienes no pueden distinguir lo real de lo falso. Ofreceré 10 millones. Oh. Ofreceré 100 millones. El joven maestro Jin ha hecho ofertas consecutivas, gastando hasta ahora. Costó 500 millones. Verdaderamente extravagante. En efecto, parece que el joven maestro Jiang está decidido a obtener el jarrón de porcelana azul y blanca con incrustaciones de oro. Joven maestro Xu, parece que hoy volverá a perder. 300 millones. 500 millones. Jinfeng, puedo cederte en cualquier otra cosa, pero esta vez solo puedo decir que lo siento. Lo que sea. Simplemente me ayuda a completar mi misión de gastar dinero. Joven maestro Su. Competir con un dios del dinero. ¡Qué tontería! 600 millones. 600 millones una vez. 600 millones dos veces. ¿Alguna otra oferta? 700 millones. El joven maestro Jiang ofrece 700 millones. ¿Alguna otra oferta? Voy con todo, si esto es real. Es un tesoro nacional. 800 millones. 1.000 millones. Emocionante. Absolutamente emocionante. Ofrezco 1.200 millones. ¿Qué te parece, Jinfeng? ¿Seguirás? Apenas 1.200 millones. ¿Y te atreves a presumir? Ofrezco 1.500 millones. 1.500 millones. De acuerdo. Jinfeng realmente impresionante. Señorita Yafei, ¿qué estamos esperando? Nadie más está pujando. Nuestro joven maestro Jin ha hecho su oferta. ¿Quién se atreve a subirla? Baja el martillo. El señor Jiang Fang ofrece 1.500 millones. 1.500 millones una vez. 1.500 millones dos veces. 1.500 millones tres veces. Vendido. Felicitaciones, señor Jiang Fang, por ganar el artículo más preciado de esta subasta. El jarrón de porcelana azul y blanca con incrustaciones de oro. Esperen un momento. Este jarrón de celadón con dibujos dorados es una falsificación. Falso. Esta pieza no es una reliquia en absoluto. La pieza única de 2000 años de antigüedad es una imitación moderna. No tiene más de un siglo de antigüedad. Como máximo. No vale más de 1 millón. No vale más de 1 millón. Jinfeng, caímos en la trampa. El maestro Ten ya dijo que es falso. Me temo que realmente es falso. Jinfeng, esto es falso. ¿Por qué no lo olvidamos? ¿Qué? ¿Crees que la compañía comercial 9 Dragones es que? Simplemente ríndete. Nuestra familia Su ni siquiera tiene esa clase de rostro. ¿Qué es tu familia Nanrong? Olvídalo. Cerrar la puya, dejarlo sin vender. Según las reglas de la compañía comercial 9 Dragones, tienes que compensar 10 veces la penalización. Esos son 15.000 millones. ¿Puede su familia Nandong permitirse pagar? ¿Tienes el dinero? ¿Qué? 15.000 millones. Nuestra familia Nanrong está acabada. No te preocupes. Me lo quedo. Puedo permitirme esta cantidad. El joven maestro Jin es verdaderamente rico.
Una falsificación. Y estás dispuesto a gastar 15.000 millones. Notable, verdaderamente notable. Joven amigo Jin. Sabiendo que hay un tigre en la montaña, y aún así te diriges hacia él. Admiro tu espíritu. Lo admiro. ¿Y qué si es falso? Cuando compro cosas. Nunca me importa si son reales o falsas. Él sabe que es falso. Este joven maestro Jin. Aún así gastó tanto dinero para comprarlo. ¿Tiene algo mal en la cabeza? Esto es claramente una trampa del joven maestro Xu contra el joven maestro Jiang. Ahora el joven maestro Jiang es como un mudo comiendo hierbas amargas. No puede expresar su sufrimiento. 1.500 millones. Eso no son 15 pavos. Este joven maestro Jin es demasiado joven todavía. O cierto. No te importa si es real o falso. Entonces paga. 1.500 millones. Directamente a una pérdida 100 veces mayor. Una pérdida 100 veces mayor. Joven maestro Su. Hoy te enseñaré una lección. ¿Qué? El dinero no puede comprar la felicidad. El dinero no puede comprar lo que quiero. Este joven maestro Jin gastó 1.500 millones. Debe estar loco. Sí. Nadie estaría feliz después de ser engañado. La gente humilde es solo gente humilde, sin clase en absoluto. Un poco de estímulo. Y empiezan a decir tonterías. Joven maestro Jiang, las reglas de la subasta. Un trato es un trato. Por favor, compórtese. No te preocupes. Dije 1,5 billones, son 1,5 billones. No le daré a tu compañía comercial 9 dragones. Ningún problema. Joven maestro Su, recuerda lo que dije. Este jarrón. Sí, estoy contento. Vale 1,5 billones. Si no estoy contento. Tú lo rompes. ¿Cómo? Gasté 1,5 billones solo para oír un sonido. El joven maestro Su no está contento. Extraño. Lógicamente ya debería haber gastado 2 billones. ¿Por qué no hay notificación? Entonces, ¿qué es eso? En esta botella, ¿cómo hay un jarrón de celadón con incrustaciones de oro? ¿Podría ser? Este es un jarrón de celadón con incrustaciones de oro real, dentro de esta botella falsa. Imposible. Este chico tropezó con... ¿Cómo puedo conseguir una real? Ha llegado el presidente Wang de la Cámara de Comercio de los 9 Dragones. Presidente Wang, ¿por qué vino en persona? Wan Zeta, el presidente de la Cámara de Comercio de Ciuro. El valor de este jarrón de celadón con incrustaciones de oro. Todos nosotros los viejos lo sabemos. Naturalmente. Tengo que venir a admirarlo. Esto... ¿Cómo? ¿Podría este jarrón de celadón con incrustaciones de oro tuyo ser falso? No. Es... Este jarrón de celadón con incrustaciones de oro. La textura es perfectamente natural. También es de manos de un maestro. Patrones de oro tallado, dispuestos ordenadamente. Este es el verdadero jarrón de celadón con incrustaciones de oro. Basura elegida por un bueno para nada. ¿Cómo podría ser real? ¿Por qué no le echas otro vistazo? Soy el presidente de la Cámara de Comercio de los 9 Dragones. He visto innumerables antigüedades. Bajo mi vigilancia. Nunca me he equivocado. Tú. Atrévete a cuestionarme. Y este jarrón de celadón con incrustaciones de oro. El valor de mercado es de al menos 2.000 millones. 2.000 millones. Esta es la falsificación de la que hablabas. Vale 2.000 millones. Más valioso que tu vida. ¿Sabes? ¡Ay! Esta es la familia Su de Chang. No se molestarán. Por apenas 2 billones, ¿verdad? Mocoso. Estás muerto. Espérame. Esperaba que un tonto como tú apareciera en la feria de inversiones. ¿A qué has venido a hacer el ridículo? ¿Qué está pasando? Nuestra última apuesta no se ha resuelto todavía. Y te apresuras a venir aquí, a hacerme una reverencia. Solo confías en el presidente de la compañía comercial 9 Dragones, para que te respalde. Pero el presidente Wang realmente se está volviendo viejo y senil. Realmente está defendiendo a un idiota como tú. Sugang, ¿tu padre no te enseñó a respetar a tus mayores? Presidente Wang, si vas a defender a este idiota, te arrepentirás, tarde o temprano. Idea Yuta. Si él es un idiota. ¿Qué eres tú que perdiste contra él? Basura como él. No se puede comparar con mi hijo. Patriarca Su. Es este, el buen hijo. ¿Qué criaste? Presidente Wang. Ese Jin Feng solo tuvo suerte. Con algunos golpes de suerte, apenas logró colarse en la alta sociedad. Él es, nada más que, un gusano. No merece este tipo de trato de su parte. He viajado mucho.
Durante tantos años, nunca he juzgado mal a una persona. Después de la reunión de inversionistas de hoy, me aseguraré de que lo veas con tus propios ojos. Tu mujer, debajo de mí, The destrozada. film was translated and narrated by M Media. Te haré pagar por lo que dijiste hoy. Entonces tengamos una competencia en la exhibición. Bienvenidos todos a la conferencia de financiación. Soy el anfitrión de esta conferencia. Ligia y el responsable del grupo Ruthless Corp. Y también el jefe de Ruthless Corp. Declaro esta conferencia de financiación oficialmente abierta. Antes de comenzar, tengo un anuncio que hacer. Las cifras de ventas de nuestra Ruthless Corp a nivel nacional han alcanzado un nuevo récord histórico. No esperaba que las ventas de Ruthless Corp fueran aún mayores que la última vez, para ser aún mayor que la última vez. Sí, siempre y cuando aprovechemos esta oportunidad y adquiramos acciones de Ruthless Corp, los dividendos por sí solos serán suficientes para que vivamos el resto de nuestras vidas. Siempre y cuando me convierta en el mayor accionista de Ruthless Corp, entonces olvídate de la Cámara de Comercio de los 9 Dragones. Incluso las 4 grandes familias de la capital imperial tendrán que hacerle espacio a mi familia Su, un lugar. Jane Feng, deberíamos invertir en Corporación Ruthless. Esta vez la misión de dispersión de dinero requiere que gastemos 5 billones. Si lo invierto todo en Corporación Despiadada, seguro que me convertiré en el mayor accionista. Pero entonces, las futuras misiones de dispersión de dinero serán difíciles. Esperemos y veamos. Tal vez haya mejores oportunidades más adelante. Creo que te acabas de quedar sin dinero y solo estás aquí en esta reunión de inversionistas para presumir. ¡Qué ridículo! ¿Qué dijiste? Muy bien todos. Ahora tengo un anuncio que hacer. Quiero darles a todos una pequeña ventaja. El precio individual de las acciones y los precios de los productos básicos de nuestra empresa, Ruthless Corp, solo aumentará un 79%. Las acciones de Ruthless Corp ya son caras y ahora subirán otro 79%. ¿Quién puede permitirse esto? El precio de la acción es demasiado alto. Protestamos. No digas tonterías. ¿Cómo es caro? Nuestra Ruthless Corp en los últimos años solo ha aumentado un 79%. Las cosas son difíciles para Ruthless Corp. He estado observando estos últimos años, y sé lo difícil que es para nosotros. Sé mejor que nadie lo difícil que son las cosas. Han pasado tantos años. Todos ustedes necesitan reflexionar sobre sí mismos. ¿Ha aumentado su salario? ¿Han estado trabajando duro? Bueno, mi familia Su es vasta y rica. No importa cuánto aumente Ruthless Corp sus precios. Lo tomaremos todo, como se espera de una familia de la capital imperial. El jefe Su realmente tiene una vasta fortuna. Sí, la familia Su está a punto de convertirse en el mayor accionista de Ruthless Corp Group, alcanzando nuevas alturas. Estos dos son todos. Soy ZUGE ZUG es responsable del grupo Jianken. y soy Sima es responsable del grupo Jianken. ¿No son estos dos las mentes brillantes? nosotros dos. Somos los jefes de Jianken Group. Los productos alimenticios de nuestro Jianken Group son limpios y higiénicos, absolutamente la mejor opción para su inversión, aunque nuestra empresa está actualmente en una fase de pérdidas. Bueno, siempre y cuando tengamos a nosotros dos hermanos al timón, para todos ustedes presentes, convertirse en la persona más rica del mundo. Es solo cuestión de tiempo. Es increíble. ¿No son estos dos obviamente un par de brillantes estrategas? Si alguien cree eso, entonces es crédulo. Ahora recuerdo. Estos dos son idiotas. Estos dos, antes, eran los jóvenes maestros de las familias Sima y ZUG. Joven maestro, pero desde que comenzaron su negocio, sus más de millones en activos familiares se han perdido. Más de millones en activos familiares perdidos. ¿Quién se atrevería a invertir entonces? ¿No es eso buscar la muerte? En aquel entonces, sus familias eran las familias más importantes de la capital imperial. Una fortuna tan grande, y lo perdieron todo. ¿Son algo? No. Pensé que eran personas capaces. Resulta que solo son un par de tontos. Saquen a estos dos idiotas de aquí. ¿Quién invertiría en estos dos? ¿Café? Si no van a invertir, no nos golpeen. Nos iremos, está bien. Hermanos ZUG, no parecen ser nuestros socios ideales. Vámonos. Espera. Invertiré en este proyecto. Jane Feng, ¿estás loco? Todos sus proyectos están perdiendo dinero. Idiotas emparejados con tontos. Hacen una buena pareja, para ser aún mayor que la última vez. Ni siquiera entiendes de inversión, sí.
Verdaderamente, un tonto que tuvo un golpe de suerte y tocó el aire enrarecido de la clase alta. Está destinado a nunca escapar de tu identidad de clase baja y perspectiva. Señor Jin, esto es una inversión con pérdidas garantizadas. ¿Está seguro de haber pensado bien esto? Estoy seguro. Quiero invertir en el grupo Jiangken. El presidente Wang realmente se equivocó esta vez. Ahora incluso estos idiotas son dignos de su atención. Sí. Unos cuantos idiotas de bajo nivel, comparados con nosotros la élite de clase alta de la capital imperial, simplemente no están a la altura. Benefactor. Benefactor. ¿Estás seguro? Benefactor, confía en mí completamente. Nosotros dos hermanos. Lo haremos. El hombre más rico del mundo. Sí. Jianfan, ¿no has oído hablar de estos dos tontos? Todo lo que hacen pierde dinero, y tienen un montón de deudas. Oh, sí. Casi lo olvido si no lo hubieras mencionado. Así que deberíamos darnos prisa. Oye, ¿cuánto dinero debe todavía tu empresa? Este proyecto. Estoy totalmente a cargo de él. Jianfan, te dije que renunciaras a la inversión. ¿Quién te dijo que pagaras la deuda? Ja, pensé que querías que pagara la deuda primero, antes de empezar el proyecto. Esto es divertidísimo. Realmente son un puñado de idiotas. Sí, incluso una familia de 100.000 millones está perdiendo dinero. ¿Cuánto dinero puedes tu idiota siquiera conseguir? Pequeña belleza. Mira a tu novio idiota. Estás mejor conmigo. Una vez que nuestra familia Su llegue a la cima, te trataré bien. Despreciable. No me toques. ¿Cómo te atreves a golpearme? Está en esta subasta. Después de que este idiota se declare en bancarrota, te haré rogarme de rodillas. ¿Quién dice que voy a la quiebra? ¿Estás loco? ¿Sabes cuánta deuda tiene el grupo Jiangken? 1.500 millones. ¿Puedes siquiera conseguir otros 1.500 millones? Sí. Solo un idiota con un poco de activos. Todos aquí son magnates de los negocios. O de una familia adinerada. Eres solo una luciérnaga. ¿Cómo puedes competir con nuestra luna radiante? Sigues hablando de familias ricas. Y los ricas que son. Bien. Hoy les dejaré a ustedes pequeños idiotas ver qué aspecto tiene un verdadero ricachón. ¿Te crees digno de llamarte a ti mismo un saco de dinero? Mi familia Su invertirá 500 millones. En el grupo Enwo, 500 millones. La familia Su realmente lo está dando todo. Una inversión es toda. La fortuna de una familia común. Sí, la fortuna de la familia Su acumulada durante docenas de generaciones es incomparable. Debemos seguir la inversión de la familia Su. Tan solo los dividendos serán suficientes para toda la vida. Invertiré 100.000. Invertiré 200.000. Invertiré 1 millón. Ahora, la inversión total del grupo Enwo ha alcanzado los 1,5 millones. Mira, idiota, ya hemos invertido 1,5 millones. Este dinero, probablemente no verás tanto en toda tu. Nunca lo he visto. ¿Cómo? Tu familia Su ahora tiene que depender de otros para las obras de inversión. Cierto. Tú comparado con Jinfen, aún necesitas que otros te ayuden. Esto no es justo. Justo. La red de contactos e influencia de mi familia Su, en toda la capital imperial y ciudad nube, son conocidas por todos. Solo tú, ¿te atreves a luchar contra mi familia Su? Chico. Admitir tu error ahora todavía es posible. No esperes hasta después de que la inversión haya terminado y tus brazos y piernas estén rotos para rogar clemencia. Solo dos tontos que dependen de otros para la inversión. ¿De verdad crees que es tu propio dinero? Tú, papá, él solo no puede perder la cara y quiere hacer un último esfuerzo. Apenas 1,5 billones. ¿De verdad crees que no puedo conseguirlo? 1,5 millones. Es toda la fortuna de algunas familias de la capital imperial. Tú solo. ¿Cómo puedes conseguirlo? Joven, no tienes miedo de alardear y morderte la lengua. Solo un pequeño como tú. Veré cómo consigues 1,5 millones. Joven maestro Xu, cuando se trata de dinero, ¿cómo podría este idiota compararse contigo? Joven maestro Su, ¿qué hay que hablar con esta clase de indigente? ¿Por qué no? ¿Me encargo de él por ti? Un grupo de tontos que juzgan un libro por su portada. Ofreceré 2 billones. 2.000 millones. 2.000 millones, ¿cómo podrías? Imposible. Definitivamente está fanfarroneando. Un indigente como él. ¿Cómo podría tener 2.000 millones? Idiota, te atreves a engañarnos. Discúlpate rápidamente. Con el joven maestro Su. Jinfen, ¿te atreves a tocar? La gente de la familia Su. ¿Estás cansado de vivir? ¿Y si quiere tocarme? ¿No puedo defenderme? Que la familia Su te golpee es tu buena fortuna. No seas desagradecido. Ya que crees que no tengo dinero, veamos si puedo conseguir estos 2 billones. Investiguen esto para mí. Quiero ver si realmente puede conseguir tanto dinero.
¿De verdad 2.000 millones? 2.000 millones. Imposible. ¿Está rota tu máquina? Joven maestro Su, lo he comprobado muchas veces. Son realmente 2.000 millones. Son solo 2.000 millones, incluso si tienes algunos activos. Sigues siendo un miserable. No tienes ni idea de lo aterradoras que son las familias de la capital imperial. ¡Qué aterrador! Añadiré otros 500 millones para bloquear el canal logístico del grupo Jiankeng. Jefe Su, estoy con usted. Mi familia Li está dispuesta a invertir 300 millones, bloqueando los canales de publicidad del grupo Jiankeng. Mi familia Shangwen invertirá otros 100 millones. El suministro de materia prima del grupo Jiankeng, adquisiciones, serán restringidas. Y de ayuda. Mira. Esto es el poder de las familias de la capital imperial. Jin Feng, si realmente bloquean estos recursos, ¿qué haremos? Hermano, deberías irte ahora mientras puedas. Nosotros, Grupo Jiankeng está acabado. Sí, hermano. Nos descubriste. Nosotros te protegeremos. ¿Solo ustedes dos? ¿Crees que puedes protegerlo? Después de la exposición, ninguno de ustedes se irá. Lo digo en serio. ¿Qué planean? ¿Qué estamos planeando? Vamos a... La competencia aún no ha terminado. No celebres demasiado pronto. ¿Qué queda por comparar? Tengo a esta cantidad de gente, esta cantidad de dinero, y el poder para bloquear al grupo Jiankeng. El poder, ¿cómo puedes compararte conmigo? Mi amigo, a veces, el dinero puede resolver el 99% de los problemas del mundo. ¿Crees que nuestras familias de la capital imperial han prosperado durante siglos, basándose solo en dinero? No. Lo que quiero decir es, el 1% restante simplemente requiere más dinero. Jin Feng, ya estás en tu límite. Deja de fingir. Un dragón durmiente y un joven fénix. Solo uno puede traer paz al mundo. Tengo la suerte de encontrarme con ambos hoy. Esto es una bendición del cielo. Hoy estoy dispuesto a invertir otros 3.000 millones para abrir todos los canales y que todos sepan del grupo Jiankeng. 5.000 millones. ¿No es esto más de lo que tiene la familia Su? ¿Quién puede conseguir 5.000 millones en efectivo ahora mismo? ¿No son todos ustedes jóvenes maestros ricos? Joven maestro, imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Les dije antes que no agregaran tanta porquería a la comida de la compañía. Todos esos químicos. Ahora la gente se está muriendo. ¿Qué está diciendo? Muriendo. La gente se está muriendo. Esto. La comida del grupo Shady mató gente. ¿Cómo puede una empresa así seguir existiendo? Nuestra inversión está completamente perdida. Acabo de invertir más de millones. Maldita sea. Los productos del grupo Shady mataron a mi hijo. Corporación sin escrúpulos. Quiero tu vida. Te lo dije. ¿Cómo puedes saber tan condenadamente bien? Todo es tecnología y eficiencia despiadada. Oigan, dejen de filmar. Escuché que la comida de la corporación Ruthless es letal porque excede las dosis científicas. Eso es lo que causa la muerte. ¿Es eso cierto? Señor Li Jiayan, todos nuestros ingredientes son genuinos. Corporación Ruthless por las ganancias. ¿Ignora la vida humana? Me atrevo a preguntar si su compañía admite esto. Señor Li, nuestra corporación Ruthless perdió el juicio. Perdimos. La compañía está en bancarrota. ¿En bancarrota? ¿Qué? Una vida por una vida. Así que se le añadió tecnología y eficiencia despiadada. No me extraña que nadie compre nuestras cosas. Grupo Jiankeng, aunque sabe un poco peor, pero usan ingredientes genuinos. Ahora todos los empresarios han invertido en el grupo Jiankeng. Oye, hermano. Hermano, ¿escuchaste eso? Nos vamos a hacer ricos. La familia Su está en bancarrota. ¿Qué te parece? Joven maestro Su, ¿todavía quieres competir? Jin Feng. Todo es por tu culpa. Que mi familia Su invirtió todo nuestro dinero. Todo. Te quiero muerto. ¿Quieres verme muerto? Te lo puedo decir. Claramente. Incluso si yo invirtió en Ruthless Corp hoy, no iría a la bancarrota. El dinero para mí es solo un número. ¿Quién eres tú? ¿No te lo dije? Yo. Soy el dios de la riqueza. ¿Quieres comparar tu riqueza con la mía? Joven maestro Jin, justo ahora, estábamos ciegos. Eres el verdadero dragón de la capital imperial. Eres el verdadero emperador de Yunchen. En efecto, ¿cómo puede la familia Su compararse contigo?
Esperamos que el joven maestro Jin pueda cuidarnos. Canallas. Cuidado, la familia Su podría hacerte perderlo todo, hacernos perder todo. Ya estás en bancarrota. Y todavía te atreves a ladrar aquí. Joven maestro Jin, nos necesitas a nosotros dos para ayudarte a lidiar con estos dos pequeños querubines. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Jin Feng, tendrás una muerte horrible. Jin Feng. ¿Cómo te hiciste tan rico de repente? ¿Te volviste tan rico de repente? No estabas. En realidad, soy la reencarnación del dios de la riqueza. Estas cosas, mientras las quiera las tendré. Tengo que seguir gastando dinero. O lo perderé todo. Benefactor, yo tampoco iré a la bancarrota. Serás nuestro mayor accionista del grupo de salud. Corporación Jianke. Aquí. Ahora, no tienes que preocuparte por que la empresa de tu madre quiebre. Gracias. Felicidades por completar la tarea de gasto de 5.000 millones. Tarea de la siguiente etapa. Por favor, gaste 20.000 millones en 5 días. Se han transferido 20.000 millones a su tarjeta bancaria. 20.000 millones. Dinero, 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 todo es dinero. ¿Cómo se supone que voy a gastar esto? ¿Qué pasa, mi pequeño dios del dinero? Esta vez, ¿cuánto tengo que gastar? 20.000 millones. 20.000 millones. Señor, ¿cuánto tiempo llevará a gastar todo esto? Si no, derrochemos un poco. Cierto. Derrochar. Va. Todos. Soy el recién llegado a la capital imperial, Jin Fe. Sé que todos ustedes tienen curiosidad sobre mi identidad y mi riqueza. Pero les digo hoy. Su consumo durante los próximos 7 días corre por mi cuenta. Esta noche todos los gastos están cubiertos por el señor Jin. Declaro que la era de la extravagancia comienza ahora. ¿Qué ocurre? Nuestro pequeño dios del dinero parece cansado. He estado derrochando todo el día. ¿No estarás cansado? Así parece. No puedes aceptar el regalo que te di. De verdad. Por supuesto que es real. Te lo prometo. Este es el mejor regalo. $50.000 millones se han ido. Nuestro dinero. Jefe. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ustedes dos realmente tratan mi oficina como su punto de guardado, ¿eh? Jefe. $50.000 millones se han ido. Todo se ha ido. Eso es genial. Nuestro fondo de sueños. La inversión fue perfecta. Jefe. Nosotros, la empresa, nos hemos quedado sin dinero. ¿Qué tiene de malo quedarse sin dinero? Esta riqueza finalmente se dispersa. Tío, ¿está loco el jefe? ¿Cómo puede seguir estando tan feliz sin dinero? Es como un gran tonto. Felicidades. Ha completado la tarea de dispersar 50.000 millones. Por favor, complete la tarea de dispersar 100.000 millones en un día. Si falla, recuperará sus derechos de herencia como el dios de la riqueza. 1.000 millones de yuanes depositados en su cuenta bancaria. Cuanto más gasto, más tengo. ¿Esto alguna vez terminará? Cámara de Comercio Mundial. ¿Estás seguro? Las cosas en esta Cámara de Comercio Mundial pueden hacerme gastar 1.000 millones.
Señor Jin, las cosas en esta Cámara de Comercio Mundial son de todo el mundo. Si puedes pensarlo, puedes comprarlo. Sí. Y esta vez, mucha gente vendrá a la Cámara de Comercio Mundial a comprar cosas. Podemos aprovechar esta oportunidad para hacer muchos conocidos. Jin Fei, mira, ¿no te parece bonito ese anillo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás empujando a la gente? Este par de anillos Mira. es lo que la Tamaki tiene en la mira. Mujer vulgar de Daxia. Mujer vulgar. Tamaki. ¿Te atreves a competir con nuestra Tamaki por? Este par de anillos. Los vi primero. ¿No entiendes? El primero en llegar es el primero en ser servido. Primero en llegar, primero en ser servido. Soy un noble de Dongjing. Mi esposo es una persona muy importante. Tú una campesina del gran rey Noxia. Una paleta. ¿Cómo te atreves a hablar de quién llegó primero? Tamaki. Me encargaré de esta inútil idiota por ti. Este idiota bueno para nada. Yo. ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? ¿Estás cansado de vivir? ¿Sabes quién soy? No me importa quién seas. Toca a mi esposa, y te haré pagar el doble. Así que, este es el esposo de la chica del pueblo. Parece que no es nada especial. ¿Debe haber conseguido ese boleto para la Cámara de Comercio Mundial por pura suerte? Par de idiotas. Nos han hecho enfadar. Con éxito. The film was De ahora en adelante. translated and narrated by Los M privamos. Media. Del derecho a vivir. Vive. Dos mujeres de los japoneses. Dos irrespetuosas cosas se atreven a correr salvajemente en el territorio de la Gran Xia. Insolentes. Que alguien les dé una bofetada. Director Jin, llegaste al rescate justo a tiempo. Dios mío. No sabía que podías pelear así. Sé un poco de Kung Fu. Si nosotros nos hubiéramos quedado al lado de la señora, esas dos mujeres no habrían tenido la oportunidad de atacar. Si es nuestra culpa. Ahora tus guardaespaldas están todos caídos. Te daré una oportunidad. Arrodíllate y discúlpate conmigo. Y podría considerar perdonarte la vida. Plebeyos, ¿cómo os atrevéis a amenazarme? ¿Quiénes os creéis que sois? La gente del gran rey Noxia. Son todos unos brutos incivilizados. Cuando llegue el marido de la señorita Yumaru, vais a morir todos. Estás buscando la muerte. Es por la bofetada que le diste a Xiaoxue. Esta bofetada es por insultar al gran reino de Xia. Esta última bofetada es por tu incapacidad para reconocer tu lugar. Necio arrogante. Señorita Yumaru, que él me golpee es una ofensa directa hacia usted. ¿Cómo te atreves a golpearme? Parece que de verdad no valoras tu vida. Así que yo, Jin Feng, necesito pedirle permiso al dueño de un perro antes de actuar. ¿Qué Jian Fang eres? Mi marido es Kojiro, el servidor de la Cámara de Comercio de Jing Oriental. Su marido es Kojiro. Escuché que la Cámara de Comercio de Jin Oriental de Kojiro es solo superada por la Cámara de Comercio de los 9 Dragones. Se atrevió a ofender a la esposa de Kojiro. Está acabado. ¿Habéis oído eso? Mi marido es un dragón entre hombres, uno entre 10.000. Sus logros son algo que jamás podrías alcanzar en tu vida. ¿Qué? ¿Es esta Cámara de Comercio de Dongjing realmente tan poderosa? Pedazo de basura. La Cámara de Comercio de Dongjing es por supuesto poderosa. Aquellos que pueden entrar en la Cámara de Comercio de Dongjing son todos figuras importantes a las que no podéis ofender. Eso no es nada comparado con la Cámara de Comercio de Kowloon. Además, ¿no es la Cámara de Comercio de Kowloon ¿Menos valiosa que nuestra empresa? Insolente. Tu basura. ¿Te atreves a menospreciarnos? La gran Cámara de Comercio de Dongjing. Sí. Si realmente fueras más rico que la Cámara de Comercio de Kyushu y hubieras venido a la Cámara de Comercio Mundial, ya te habrían llevado al segundo piso, a la sala VIP. ¿O existe tal cosa? Este Easy. Sí, en aquel entonces dijiste que querías gastar más. Así que subiste las entradas a decenas de millones. Dijiste que querías empezar a comprar desde el primer piso. Oh, ya veo. Bueno, no quiero ir a la sala VIP. Solo quiero empezar desde el primer piso. ¿Qué tiene de malo comprar desde el primer piso?
Idiota ignorante. Creo que solo quieres fingir ser rico. Mi marido está en la sala VIP de arriba. Cuando baje, estaréis muertos. The film was translated and Ay. narrated by M. Ni siquiera has oído hablar del nombre del dios de la fortuna número 1 de Daxia. Y te atreves a amenazarnos. ¡Qué ridículo! ¿El dios de la riqueza de Daxia? ¡Qué ridículo! ¿No temes que tu jactancia te perjudique? Ni siquiera yo he oído hablar de una persona así. Cuando Shiro venga, seguramente morirá. Ni siquiera han oído hablar de ti, y te atreves a llamarte una figura importante. Oye, mi identidad no necesita ser conocida por todos. Solo necesitas saber que aplastarte es más que suficiente. Me gustaría ver qué idiota se atreve a ser tan arrogante aquí. Toshiro en Cámara de Comercio de Dongjin. Es ese hombre maleducado. ¿Cómo se atreve a humillarme y a golpear a Miya? En una tan grandiosa Cámara de Comercio Mundial, en realidad hay una persona tan vulgar. Shiro Tajin. Tienes que defendernos. Exactamente. Dijimos que eres una figura importante en la Cámara de Comercio de Dongjin. Y ni siquiera pestañeó. Y de Ayota, creo que estás buscando la muerte. Escuché que eres un pez gordo de la Cámara de Comercio de Dongjin. Sabiendo quién soy, ¿todavía te atreves a ser tan arrogante? ¿Quieres morir? Te aconsejo que mires bien. ¿Qué es esto? Gente intrigante decía. Me gustaría ver quién eres realmente. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la identidad de este idiota? Maestro Shiro. No es más que un inútil. Absolutamente imposible. ¿Qué noble estatus tiene? Bastardo. Este tiene pero la gran CIA, tarjeta negra con el límite de crédito más alto. Su valor es inconmensurable. Incluso el presidente Wang de la Cámara de Comercio de los 9 Dragones no posee tal tarjeta. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo siento mucho, señor Jin. Por favor, perdone mi rudeza. Le pido disculpas sinceramente. Perdonarte. Estas dos mujeres acaban de intentar golpear a mi esposa y quieres que te perdone. Señor Hyang estaba ciego. Por favor, perdóneme. Una pequeña nación como Japón todavía quiere avasallar. Mi gran Xia. Verdaderamente ignorantes de su lugar. Señor Jin, por favor, perdóneme. Soy de la Cámara de Comercio japonesa. Por favor, por el bien de la Cámara de Comercio japonesa. Solo por tu insulto al gran Xia. Eres imperdonable. Me gustaría ver quién se atreve a tocar a alguien de la Cámara de Comercio japonesa. Ishida, Cámara de Comercio de Japón. Bastardo. Así que eres tu pequeño mocoso. ¿Quién se atrevió a golpear a mi hombre? Si fui yo, ¿y qué? Déjenlo lisiado. Atrápenlo. Z. Onan, presidente de la Cámara de Comercio Mundial. Saludos, presidente. Fue Kojiro quien ofendió primero. El señor Jin simplemente se estaba defendiendo. Si haces un movimiento aquí, violarás las reglas de la Cámara de Comercio Mundial. Reglas. The film was translated and Bien. narrated by M Media. Te daré un día más de gracia. Pero, este canalla, recuerda esto, te haré pagar. Vamos. Oye, ¿quién es este japonés? Ni siquiera respeta la Cámara de Comercio Mundial. Yo, el presidente, podría ser reemplazado mañana. ¿Qué? El presidente de la Cámara de Comercio Mundial, ¿cómo podría ser reemplazado? La Cámara de Comercio Mundial. Cada 5 años, subasta.
el 51% de sus acciones, realizar una subasta, y quien quiera que ofrezca la puya más alta, se convierte en el próximo presidente de la Cámara de Comercio Mundial, y mañana es cuando la Cámara de Comercio Mundial celebra su subasta de nuevo. ¿Y qué? Tenemos mucha gente en Grancia. No les tenemos miedo. Cierto, la persona con la que acabas de tener un conflicto, su nombre es Ishida, es el presidente de la Cámara de Comercio japonesa. Actualmente la Cámara de Comercio japonesa es la más rica del mundo. Si consiguen las acciones de la Cámara de Comercio Mundial, me temo que nos enfrentaremos a sanciones económicas y nunca nos recuperaremos. Maldito Japón. Estamos enfocados en el desarrollo pacífico, pero siempre están pensando en la dominación económica. Señor Jin, tiene una subasta. Los derechos de la Cámara de Comercio Mundial. Mañana las 4 familias más ricas del país estarán todas aquí. Ganar o perder. Depende de mañana. Señor Jin, Ishida ha estado acumulando riqueza frenéticamente estos años, infringiendo los intereses de Daxia. Me temo que incluso las 4 grandes familias difícilmente pueden igualarlo. Parece que Don Jin está decidido a ganar esta batalla. El señor Jin es Ishida. Es llamado el dios del comercio, no porque sea tan inteligente, sino porque los activos de su familia son suficientes para manipular todo el mercado. Manipular el mercado. Conmigo aquí, ¿qué olas puede hacer? No importa lo que hagas, estaré a tu lado. Además eres nuestro, dios de la fortuna de Daxia. ¿Qué hay que temer? Ja, mis 100.000 millones. Parecen suficientes para hacer que Don Jin sufra. Qin-dong, jefe de la familia Qin. Wen-qian, jefe de la familia Wen. Yan-xin, jefe de la familia Yan. Li Bu-wei, jefe de la familia Li. Wen-qi, miembro de la familia Wen. Eres ese nuevo rico Jin Feng. Oye, ¿a quién llamas nuevo rico? Soy así que... Escuché lo que hiciste en la capital imperial. Solo un nuevo rico. No entiende de inversión ni de gestión. Oye, ¿no es ese dinerillo tuyo? ¿Ya se ha ido? Entonces, Así que en la subasta de hoy, solo quédate ahí parado y visquea, y observa a nuestras 4 grandes familias, con docenas de generaciones de fundación. Haremos que ese peón de Don Jin huya derrotado. ciertamente me gustaría ver eso. Espero entonces que no te retractes de tu palabra. Nuestras 4 grandes familias, nunca hemos roto nuestra palabra. Incluso si él no participa en esta subasta, seguirá pagando el precio. Una vez que nuestra Cámara de Comercio de Don Jin adquiera las acciones de la Cámara de Comercio Mundial, nosotros te sancionaremos uno por uno. Todos irán a la quiebra. Y en cuanto a ti, mocoso, te atreviste a golpear a mis hombres. Te torturaré hasta que desees estar muerto. ¡Qué arrogancia! Tú, desagradecido. No llores después. Las 4 grandes familias. No sois diferentes. The film was translated Toda la gente de Daxia and narrated by M-Media. ¿Morirá? Bien. Cuando nuestras 4 grandes familias ganen, haré que la gente de Don Jin pague. Participación mayoritaria en la Cámara de Comercio Mundial. Puja inicial de 10.000 millones. Cada incremento no menos de 1.000 millones. La apuesta entre los dos países está establecida. La subasta comienza ahora. Vamos. Esta gente de Daxia es tan insolente. Diciendo que quieren adquirir nuestra Cámara de Comercio de Don Jin. No tienen ni idea. Hermano, la gente de Daxia está fanfarroneando. Es su defecto inherente. Solo nuestro Japón es una nación verdaderamente perfecta. La familia Li ofrece 10.000 millones. 20.000 millones. ¿Qué? 20.000 millones. 20.000 millones en la segunda puja. Ni las familias comunes de la capital imperial se atreverían a soñar con tal suma. Verdaderamente digno del hombre más rico del mundo, lanzando casualmente 200.000 millones. Creo que esta vez Daxia se enfrenta a un panorama sombrío. Parece que Daxia no es rival para Japón. Mejor rendirse a Japón temprano.
para que al menos podamos obtener algunas obras. Esport. Basura inútil como tú. ¿Qué Japón se atreve a estar triunfante sobre nuestra Daxia? Señor Jin, he descubierto que esta vez, el total de activos de ambas partes muestra claramente que Japón tiene la ventaja. ¿Cómo puede ser esto? La herencia de nuestras 4 grandes familias Daxia no puede compararse con una sola Cámara de Comercio japonesa. Alguien debe estar enviando dinero a la Cámara de Comercio japonesa, y las recientes operaciones financieras de las 4 grandes familias han disminuido claramente. Mira, vosotros la gente de Daxia, viendo nuestro inmenso poder financiero, ya estáis asustados, y queréis rendiros a nosotros. Si dejad que nuestro Japón lidere vuestro Daxia, esa es la mejor opción. Los fondos de la Cámara de Comercio japonesa, esta vez, son bastante sustanciales. ¿Qué tal esto? Permítanme contribuir también, y ayudarlos a todos. Pequeño nuevo rico. No estás en condiciones de pujar junto a nuestras 4 grandes familias. Tu mísera suma ni siquiera es suficiente para que me lave los pies. Tú. La herencia de nuestras 4 grandes familias no es algo con lo que cualquiera pueda ayudar. Una palabra más, y me ocuparé de ti ahora mismo. Esta es una batalla por el destino nacional, y sin embargo, la tratas tan a la ligera, actuando tan deliberadamente. ¿Estás tratando de dañar a Daxia? Nuestras 4 grandes familias no necesitan tu escasa contribución, no necesitas ayudar. Incluso si los japoneses ganan, no es tu lugar para interferir. ¿Entiende? Fuera. Ja. Esta gente de Daxia es bastante divertida. La subasta ni siquiera ha comenzado, y ya están peleando entre ellos. Parece que ya hemos ganado esta vez. Son solo una turba desorganizada. ¿Cómo pueden compararse con nuestras 4 grandes familias? Mi nieto es verdaderamente resuelto. Así que está subiendo el precio. De acuerdo, nuestra familia Wen ofrece 40.000 millones. Esta persona de Daxia realmente puede ofrecer 40.000 millones. Parece que tienen alguna capacidad después de todo. No se preocupen. 40.000 millones ya es su límite. No se apresuren. 40.000 millones cuando la capital imperial tuvo a un individuo tan rico. Sí. Los demonios del este y los ricos de Xia. Todavía hay una gran diferencia. No necesariamente. He oído que estas 4 grandes familias no son precisamente armoniosas, pero el Consorcio Comercial del Este está unido en su oferta. El Consorcio Comercial Mundial. Nuestro Consorcio Comercial del Este eleva la oferta. $50.000 millones. Por favor, todos. Mi familia Yan ofrece 55.000 millones. Ustedes, gente de las 4 grandes familias, ¿pueden hacerlo o no? Solo incrementos de 5.000 millones. Si están en la quiebra, lárguense de aquí. Nuestro Consorcio Comercial del Este eleva la oferta a 60.000 millones. Hermano Wen, mi familia Yan se ha quedado sin fondos. Todo depende de ti ahora. Patriarca. No tenemos todavía mucho dinero. ¿Por qué no estás elevando la oferta? Todo está dentro. Esos viejos zorros. ¿Qué pasa si sancionan a la familia Yan después? El dinero restante es para los descendientes de Yan. ¿Por qué tan lento? Ustedes, las 4 grandes familias, ¿pueden hacerlo o no? ¿Alguien tiene algún otro truco bajo la manga? De lo contrario, incluso alguien de una pequeña nación oriental puede trepar por encima de nuestras cabezas. Todos. Nuestra familia Lee fue la primera a empujar. Ahora el precio es tan alto que nuestra familia Lee no puede soportarlo. Depende de ustedes dos ahora. Voy a contribuir. Malditos sean estos viejos zorros. Déjenlos luchar por sus propios intereses. De ninguna manera. Ustedes, las 4 grandes familias de Xia, solo son capaces de esto. No me extraña que, en aquel entonces, fueran nuestros esclavos. Tiene razón. Todos son unos tontos.
Un grupo de demonios orientales. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Ofrezco 70.000 millones. Bien. Nunca pensé que realmente pudieran conseguir 700.000 millones. Está más allá de mis expectativas. Pero nuestra nación del Este nunca perderá. Ofrezco 80.000 millones. 80.000 millones. Abuelo, nuestra familia Gwen, ¿todavía tiene dinero? Oferta. Se ha ido. Si subimos la puya ahora, tocará los cimientos de nuestra familia. Esos viejos tornos nos están observando a todos. Así que ninguna de nuestras 4 grandes familias desde ya puede poner más dinero. Imposible, esto es imposible. The film was translated Esos idiotas pueden and subirse a mi narrated cabeza. by M Media. Veo que las 4 grandes familias desde ya no son más que esto. Son todos basura. Si parece que nuestra nación del Este es innegablemente el líder mundial. Una vez que adquiera el consorcio comercial mundial, ustedes tontos serán todos mis sirvientes. Sí. Entonces el dinero de Daxia es nuestro. Las mujeres de Daxia también son nuestras. Podemos jugar como queramos. Daxia está acabada. 80.000 millones nuestra capital imperial. Las 4 grandes familias ni siquiera pueden reunir 80.000 millones, ¿verdad? Daxia está condenada. Deberíamos darnos prisa y congraciarnos con la gente de Dongjin. De esta manera, cuando Daxia sea sancionada, lo tendremos más fácil antes. Señor Ishida, estoy dispuesto a invertir totalmente en la Cámara de Comercio de Dongjin. Por favor, denos una salida. Un montón de aduladores. ¿Tenéis los huesos hechos de gelatina? Debéis arrodillaros siempre. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? La ruina de Daxia es una conclusión inevitable. Idiota, ¿qué estás diciendo? No has contribuido en nada. Y te atreves a hablarnos. Incluso si las 4 grandes familias pierden, seguirás siendo el idiota que aplasto bajo mi talón. Yo, Jin Fen, en nombre de Daxia, les declaro la guerra. Suficiente. Daxia ya está en este estado. Y todavía estás haciendo el tonto. ¡Fuera! Cierra la boca. Mi Daxia tiene una larga y gloriosa historia. Una tierra de decoro. La nación más importante del mundo. Su gente debe estar segura. Y orgullosa. Al enfrentar dificultades, deben unirse. ¿Y tú? Por un poco de beneficio insignificante para tus propios descendientes. No estás dispuesto a invertir, no estás dispuesto a desperdiciar, ni siquiera una pequeña parte de tus propios recursos. ¿Sois siquiera gente de Daxia? ¿Sois siquiera dignos? Nosotros, el grupo Ronxue, estamos hipotecando activos por valor de 10.000 millones. ¡Qué mujer tan tonta! Incluso está hipotecando su empresa, y de Ayuta. Suer. Este es el trabajo de toda la vida de tu madre. Dije que no importa lo que hagas. Estaré contigo. Y si mi madre supiera que use su empresa en el momento de necesidad de Daxia, contribuir a Daxia, creo que estaría muy feliz. The film was translated and narrated by M Media. Señor Jin, los 3 juntos. También podemos reunir 100.000 millones. Daxia está invirtiendo 1.000 millones. Bastardo. ¿Cómo es esto posible? Nación inútil. ¿Cómo pueden estar tan unidos? M idea XIA. Cuando se enfrenta a la rectitud nacional. La riqueza no es más que una posesión mundana. Mientras Daxia lo necesite, estoy dispuesto a morir. Aunque 1000 hombres se opongan a mí, iré. Aunque me enfrente a 9 muertes, no me arrepiento. 100.000 millones. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Daxia tener tanto? Lo que hacemos hoy es únicamente por Daxia, para que ya no sea intimidada.
En aquel entonces, fueron nuestros ancestros quienes con sus vidas compraron nuestra dignidad. Ahora la crisis regresa. Y debemos tomar nuestra dignidad nosotros mismos. Aquellos que ofenden a la Grancia, sin importar cuán distantes estén, serán castigados. 100.000 millones. Están locos. 100.000 millones ya es el límite para la Cámara de Comercio de Dongjin. No podemos hacer más. Granxia. Ya que Granxia ha ganado. Vamos, señor Jiang. Solo soy un bombón. El señor Jin tiene razón. Los hijos de la Grancia prefieren morir de pie que vivir de rodillas. El señor Jin es justo. El señor Jin es justo. Imposible, incluso si reúnen 100.000 millones y qué, les digo que no son más que un payaso saltarín. Nunca en su vida se compararán con élites como nosotros. ¿Ustedes, la gente de la Grancia, realmente creen que ya han ganado? ¿Qué? Ustedes, los de Dongjin, se han quedado sin dinero, y aún así quieren robarnos. Solo esperen. Solo esperen. Hola. Soy Ishida. Ahora haré que toda nuestra Cámara de Comercio de Dongjin, cada persona, dan juntas. Bien. Tonterías. Personalmente les explicaré las cosas a los accionistas. Quiero que nuestra Cámara de Comercio de Dongjin ofrezca todo su dinero. Ofrezco 150.000 millones. Una vez que me haga cargo de la Cámara de Comercio Mundial, beberé hasta la última gota de tu sangre. Me llevaré a todas tus mujeres y jugaré con cada una de ellas. Las trataré como perros. 150.000 millones. ¿Cómo puede la familia Wen tener tanto dinero? Abuelo. Productos de Dongjin prepara un gran regalo. De esta manera, cuando la Cámara de Comercio de Dongjin se haga cargo de nuestras familias ya, nuestra familia Wen aún podrá vivir como la realeza. No está mal. Siempre y cuando ustedes, las 4 grandes familias, estén dispuestas a entregar sus empresas. Puedo permitirles que sigan viviendo como perros y gestionen a otras personas de la Grancia. Gracias, señor Ishida. Inútil. ¿Por qué no estás de rodillas, suplicándole al señor Ishida? El señor Ishida podría perdonarte la vida. Dale las gracias al señor Ishida rápidamente. El señor Ishida podría dejar tu cadáver intacto. Yo, un hijo de la Grancia, solo me arrodillo ante el cielo, la tierra y mis padres. No me arrodillo ante nadie más. Pequeño mocoso. Recuerda esto. La subasta ha terminado. Te lidiaré. La Grancia no ha perdido. Todos los de Dongjin están al borde de la victoria. Quieren ver a sus propias esposas y hijas ser humilladas. ¿De verdad quieren ver a la Grancia sumida en el caos? Les diré que les ha permitido vivir vidas tan felices hasta ahora. Respóndanme. Es la Grancia. Señor Jin, nos equivocamos. Y nosotros, los viejos, solo nos preocupamos por nuestras propias ganancias egoístas, ignorando por completo a nuestra nación. Nos equivocamos. Es admirable que ustedes, los mayores, puedan admitir sus errores. No hay mayor bien. Mi familia Wen está dispuesta a sacar el resto de la fortuna de nuestra familia para apoyar al señor Jin en la subasta. No. ¿Abuelo, te has vuelto loco? Este inútil está destinado a perder. ¿Por qué le das el dinero? Ese es el dinero de nuestra familia Wen. Es mejor que le des el dinero a la Cámara de Comercio de Dongjin. La Cámara de Comercio de Dongjin al menos podría perdonarnos la vida. Abuelo. La Grancia está en crisis. Fue el señor Jin quien nos despertó. Es el señor Jin quien ha dado un paso al frente para luchar por la Grancia. ¿Cómo te atreves a insultar al señor Jin? Fuera. De ahora en adelante ya no eres parte de la familia Wen. Tu hijo pródigo. Abuelo, te lo ruego. Abuelo, abuelo. Me equivoqué, abuelo. También estamos dispuestos a ayudar al señor Jin para proteger a la Grancia juntos. La Grancia ofrece 200.000 millones. ¿Continuarán ustedes, los de Dongjin, subiendo la puya? ¡Ay! En este punto, no tenemos salida.
Apostaré la totalidad del poder nacional de nuestra nación de Dongjin. Ofrezco 250.000 millones. Se acabó. Nuestra creencia está completamente indefensa ahora. ¿Quién dice que hemos perdido? Yo, Jin Fen, puedo ser un hombre pequeño, pero también sé que el auge y la caída de una nación es responsabilidad de cada hombre. Hoy, puedo contribuir con mi parte a la gran Xia. Yo, Jin Fen, ofrezco 100.000 millones. La gran Xia ofrece 300.000 millones. Bien, bien. ¿Cómo es posible que tenga tanto dinero? Imposible. Traigan todo mi dinero. Sí, Mostrémosles a estos paletos de que estamos hechos. La subasta continúa. ¿cómo es posible que tenga tanto dinero? ¿Cómo es posible que tenga 100.000 millones por su cuenta? The film was La gente del translated edificio and anterior narrated simplemente by no pudo M-Media. producir tanto dinero. Fuimos nosotros quienes solicitamos la verificación de capital. La rectitud del señor Jiang nos hizo darnos cuenta de repente. Nosotros los de Daxia nunca mentimos. Los activos del señor Jiang no tienen problema. ¿La inversión continúa? ¿Ustedes los de Dongjin todavía quieren continuar? Nosotros, Dongjin. Nos rendimos. De acuerdo, de acuerdo. Felicidades, señor Jiang Fang, por adquirir con éxito la Cámara de Comercio Mundial y convertirse en su propietario. Al mismo tiempo, felicitemos al señor Jiang Fang por convertirse en el hombre más rico del mundo, el primero en unir a las 4 grandes familias y luchar contra el enemigo juntos, un verdadero guerrero. De acuerdo, de acuerdo. Señor Jiang Fang, como el hombre más rico del mundo, ¿tiene alguna reflexión? ¿Cómo se convirtió el señor Jiang en el hombre más rico del mundo? ¿Puede compartir algo de su experiencia? Todos. No soy el hombre más rico del mundo. Los logros de Daxia hoy se deben a las contribuciones de todos. Fui el primero en dar un paso al frente, porque amo a Daxia. De hecho, todos saben que si Dongjin hubiera ganado hoy, Daxia estaría acabada. Pero siempre hay algunas personas oportunistas que quieren chupar la sangre de Daxia. Pero al final también entraron en razón. Creo que deberían saber que todavía aman esta tierra. No pueden dejar esto. No derroté a Dongjin, yo solo. Detrás de mí se encuentran miles y miles de personas. Mientras ellos estén aquí, Daxia no perderá. Bien. Vamos. Los llevaré a comer algo delicioso. De acuerdo. No patees. Te dije que era nuestro benefactor, ¿verdad?